Hola chicos y chicas, esta es otra clase más de lengua y literatura. En esta clase vamos a ver el cuento realista. ¿Se acuerdan que del video anterior habíamos hecho un cuadrito en el que dividimos en dos grandes grupos tipos de cuentos? Eran los cuentos realistas por un lado y los no realistas por el otro. Dentro de los cuentos realistas teníamos los costumbristas, policiales, humorísticos y sentimentales. Y la gran característica de este grupo de cuentos es que todo lo que sucedía en ellos era verosímil. ¿Se acuerdan lo que significaba la palabra verosímil? Similar a la verdad, similar a la realidad. Entonces todo lo que pasaba en un cuento realista, todo lo que pasa, se relata en ese cuento, puede llegar a suceder en nuestro mundo real. En cambio, los cuentos no realistas, que eran los maravillosos, fantásticos, de ciencia ficción, de horror, tienen la gran característica de ser inverosímiles. Es decir, que lo que sucede en ellos no podría suceder en el mundo real. ¿Se acuerdan que nosotros leímos un cuento fantástico, Continuidad de los Parques, de Julio Cortázar, y algunos cuentos de ciencia ficción? Entonces, lo más importante de los cuentos realistas es el verosímil. Todo lo que sucede en ellos es similar a la realidad. Por ejemplo, ahí tienen una pintura de un pintor francés llamado Millet, en el que podemos ver que todo lo que está sucediendo puede llegar a suceder en la vida real, ¿no? Se trata de dos campesinos arando la tierra, cultivando patatas, cultivando papas. Entonces, no va a haber elementos en este tipo de cuentos, novelas, películas, series. No va a haber elementos que sean sobrenaturales o mágicos, que sí podemos encontrar en otro tipo de cuentos. Por ejemplo, las hadas madrinas, Tinkerbell, Campanita, o el extraterrestre E.T., una película. Esos elementos son propios de otros subgéneros que son los cuentos maravillosos o los cuentos de ciencia ficción. Pero nunca van a aparecer en un cuento realista, porque lo que sucede en el cuento realista es todo verosímil, puede suceder en el mundo real. Bueno, entonces el relato realista es como una fotografía de la sociedad. Esto porque se pretende que sea una copia fiel de lo que pasa en nuestro mundo real. El autor realista quiere documentar todo lo que sucede en nuestro mundo de una manera fiel, de una manera verosímil. Las descripciones, para eso, son muy abundantes, muy detalladas, porque justamente se quiere dar el sentido de realidad. Y por otra parte, los personajes realistas actúan y hablan adecuados a su edad, a su clase social, a su género, a su lugar de origen, etcétera, etcétera. Si en un cuento realista hay un personaje que es un niño, va a hablar como si fuera un niño, no va a hablar como un adulto. Por más que un adulto haya escrito el cuento, el personaje del cuento habla como debería ser según su edad, su clase social, su género, etc. El realismo, como movimiento artístico, apareció hacia 1800-1850 en Francia y luego se difundió por todo el mundo. Los autores más representativos del realismo son Gustave Flaubert, Émile Zola, Guy de Maupassant y Charles Dickens. Hay algo muy importante en los cuentos y novelas realistas, que son las críticas sociales que hace el autor, porque, como decíamos recién, quiere documentar lo que sucede en el mundo real. Y mucho de eso son las problemáticas sociales, como la pobreza, la explotación, el hambre, la violencia, etcétera, etcétera, y muchas otras problemáticas sociales. Lo que quiere hacer el autor realista con ese cuento es que los lectores reflexionemos sobre lo que está pasando en nuestro mundo. Por otra parte,
de narrador que presentan estos cuentos y novelas es el omnisciente. A ver si se acuerdan de esto. Era el que todo lo sabe. Incluso puede saber lo que sienten, lo que piensan los personajes. Esa es la gran característica del cuento realista, que el narrador que presenta no es ni protagonista ni testigo. Por lo general es un narrador omnisciente, que sabe absolutamente todo. Por ejemplo, acá tienen un fragmento de un cuento para que veamos cómo aparece el narrador omnisciente, el que todo lo sabe. El anciano llegó a la estación del subterráneo y le sorprendió la cantidad de gente que se encontraba en el andén. Será hora pico, reflexionó, pero sus pensamientos se interrumpieron ante la llegada de la formación. El coche estaba lleno y, por supuesto, todos los asientos ocupados. Él eligió la zona reservada para mujeres embarazadas y ancianos. Supuso, equivocadamente, que el joven que ocupaba dicho asiento se lo cedería. Cuento es anónimo y se llama El asiento. Acá pueden ver cómo aparece este narrador omnisciente. Fíjense que este narrador puede saber lo que está pensando el personaje principal que está describiendo. El cuento se trata de un viejito que llega a la estación de tren y no sabe dónde sentarse porque es hora pico, hay mucha gente y nadie le cede el asiento, ¿sí? Ahora, este narrador, que es omnisciente, puede meterse en la cabeza del personaje y saber qué es lo que está reflexionando. Dice, será hora pico, reflexionó. Esa es una característica del tipo de narrador omnisciente. Un narrador testigo no podría saber esto. Bueno, bien. Los tipos de narrador. Teníamos 3 tipos de narrador que son los básicos. Ustedes ya han visto alguno. Esto es una forma de repaso. El primer tipo de narrador de un cuento o de una novela es el narrador protagonista. Este narrador es un personaje central en la narración y cuenta su propia historia. Se encuentra en el centro de los hechos y usa la primera persona gramatical. Repasen las personas gramaticales. A ver si se acuerdan. El yo, el nosotros, esas son las primeras personas del singular y del plural. Entonces el protagonista es un narrador que cuenta su propia historia con el uso de la primera persona, por supuesto. Por ejemplo, miren, tengo que vivir escondido, solo salgo de noche, recorro los bares humanos donde solíamos reunirnos los últimos y no encuentro a nadie. Todos han desaparecido. Alguien golpea la puerta de mi casa, alguien entra, viene hacia mí. Como verán, este es un fragmento de un cuento que ustedes ya leyeron, que es Robot Masa, de Sebastián Sabó. ¿Se acuerdan? Ustedes habían puesto en el trabajo práctico qué tipo de narrador era este. Y es justamente un protagonista, porque está contando su propia historia y usa la primera persona. Tengo que vivir, yo tengo que vivir. No encuentro, yo no encuentro. Viene hacia mí, la puerta de mi casa. ¿Sí ven? Son todos verbos y pronombres de primera persona. Otro tipo de narrador es el narrador testigo. Es un personaje de la historia, pero no es central, sino secundario. Cuenta los hechos que escuchó, que vio y que simplemente le sucedieron a otro personaje, que es el personaje central. Este es solamente un personaje secundario, que también actúa dentro de la narración, pero no le pasan las cosas a él, sino a otro. Entonces, este tipo de personaje, de narrador, usa la primera persona, el yo, y la tercera persona, ella, él. Y acá tienen un ejemplo. Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim, y desde entonces nunca he vuelto a ver a un norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos. ¿Tristes como Jim? Ninguno. Una vez se marchó a Perú, en un viaje que debería durar más de 6 meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo. Este es un cuento de Roberto Bolaños, de un chileno, que se llama Jim. Fíjense que lo que está contando es lo que le sucede a otro personaje,
no a él. Este narrador nos está contando cómo conoció a este tal Jim, un norteamericano que se había ido de viaje a Perú y ta. Lo que le sucede a otro personaje, que es el central, que es Jim. Y el narrador cuenta los hechos que sabe, que escuchó, que le contaron, que pudo ver. Pero él es testigo, es un personaje secundario. Y por último, el tercero de los tipos de narrador, que es el que más nos interesa, porque en el cuento realista es el que más predomina, es el tipo de narrador omnisciente. Como les dije recién, esto significa el que todo lo sabe. Omnis significa todo, ciente, que viene en ciencia, significa, bueno, justamente ciencia, saber. No es un personaje de la historia, como los otros dos, como el protagonista y el testigo, sino que está por sobre los hechos como si fuera una especie de Dios que sobrevuela la acción y puede conocer todo lo que le sucede a los personajes, lo que piensan, lo que sienten. Entonces utiliza la tercera persona, ella, él, está contando lo que le sucedió a esos personajes, a él o a ella. Y él puede saber, se puede meter adentro de la cabeza de los personajes y sentir todo lo que sienten. Por ejemplo, el hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. Esto es un fragmento de un cuento que se llama A la deriva, de Horacio Quiroga, y cuenta justamente cómo un campesino, un hombre que andaba entre los matorrales pescando, es mordido por una serpiente venenosa. Y fíjense que este tipo de narrador, que justamente todo lo sabe, puede saber qué cosas está sintiendo este personaje. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. Eso lo puede saber solamente un narrador omnisciente o el propio protagonista. Pero un testigo no lo podría saber porque no se puede meter adentro de la cabeza de los personajes. Bueno, espero que les haya servido este cuadro. Vamos a seguir trabajando con todo esto en las próximas clases.